Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, ya empezaron las vacaciones de invierno y como todos los años empezó también la Feria del Libro Infantil y Juvenil, así se llama acá en Buenos Aires. Es una buena oportunidad la Feria del Libro para acercar a los chicos a la lectura. El que pueda ir se la recomiendo. Yo he ido durante tantos años con mi hija cuando era chica, porque es un programa, además, aunque se paga la entrada, los adultos pagan entrada, es un programa relativamente barato, porque se pasan la tarde los chicos ahí con cantidad de actividades, no solo con libros, sino con talleres de plástica, espectáculos, hay un montón de cosas y siempre con el libro como centro, ¿no? Todo gira alrededor del libro. Y a mí me parece interesante como manera de acercar a los chicos al libro. Hoy vamos a charlar con un grupo de editoras y escritoras de libros infantiles, porque creo que es muy interesante también saber qué está pasando. Muchos de nosotros tenemos chicos cerca para darles un libro, acercarlos a la lectura y bueno, ¿qué hay hoy? ¿Qué se ofrece? Entre comillas, qué es mejor y qué es peor, porque como en todo, acá también hay libros buenos y libros malos. De todo eso vamos a hablar con nuestras invitadas de hoy, pero antes vamos a un pequeño informe que hemos preparado. La Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires es una de las pocas ferias del mundo dedicadas íntegramente a la difusión del libro entre niños y jóvenes. Bajo el lema Para leerte mejor, en esta edición participan más de 100 expositores. Hay también espectáculos de música y teatro, talleres de plástica y el ciclo Para contarte mejor, en el que todos los días artistas y personalidades leen cuentos. Bueno, fíjense la cantidad de libros que tenemos arriba de la mesa. Se abre el plano, Dire, se van a ver. Es impresionante la cantidad de títulos infantiles que se está editando en este momento en la Argentina. Están con nosotros tres editoras, una de ellas autora y otra autora más que Silvia Yuger. Y con ella vamos a charlar un poquito, porque yo recibí algunas cifras que realmente me llamaron la atención. Se están publicando... Por ejemplo, en 2010, que son las últimas que hay, parece oficiales, 4.000 títulos infantiles. Y eso significa más o menos un poco más de 18 millones de ejemplares. Digo, son cifras altísimas, ¿no? Más allá de lo preciosos que están saliendo los libros, la calidad y demás. Digo, ¿a qué se debe este fenómeno? Se dice que se lee menos, las tiradas son chicas y con los libros infantiles no pasa. Ana. No, yo creo que con los libros infantiles es una excepción y que los abuelos, los padres entienden la necesidad de que los chicos lean y nosotros les por ahí no compran para ellos y compran para los chicos. Exactamente. Sí, se ve en la feria. Nosotros tenemos un stand que vendemos libros de distinta naturaleza y el que llama la atención es el libro infantil. Y a veces a lo mejor luego el padre va y mira los libros de Claridad, que es una editorial de interés general y que tiene de todo, pero primero compró el infantil. Compró para el chico, sí, ¿no? Por suerte. O sea, por suerte no como editora, por suerte porque estamos enseñando a los chicos a leer y a educarse con libros. Las escuelas también. Yo he visto que en las escuelas utilizan textos, Silvia y Adela lo deben saber muy bien porque van a leer constantemente a las escuelas, están trabajando con estos libros. Sí, es un fenómeno que ya viene desde hace algunos años, que tiene como probablemente origen en el plan de lectura de Eve Clementi. Al principio de la democracia. Y al principio de la democracia, y bueno, que ha tenido que ver también con políticas, con la creación del cargo de bibliotecarios en las escuelas, sobre todo, bueno, en las escuelas de capital, en todas. Y bueno, sí pasa que los maestros o los bibliotecarios leen algún libro nuestro con los chicos y nosotros vamos a conversar con ellos. Es bastante común. Pero además si se usan como libros de texto, eso también es cantidad de ejemplares, ¿no es cierto? Que circulan. Sí, los usan, sí, para lectura general. No sé si como libro de texto. Complementario, para educativos le llaman los brasileños. Algunas escuelas, por supuesto, los usan como lecturas complementarias, pero también hay algunas, quizás las menos, que en lugar de encargar a los chicos un libro de texto, usan literatura. Usan variedad y usan mucho literatura. Que eso, bueno, permite otro tipo de despliegue en el aprendizaje. ¿Y en las escuelas estatales esos libros se les dan a los chicos o tienen que ir a comprar? Bueno, en muchos casos se les dan a través de las compras que hacen los organismos oficiales, públicos. Sí, el Ministerio de Educación, etcétera, hacen compras grandes del libro. Y sí.
Y bueno, pero está muy bien, porque así el chico tiene acceso, digo. Absolutamente. Y bueno, y en Capital igual las bibliotecas escolares están bastante bien nutridas. Yo hablo de lo que más conozco, evidentemente no sé lo que pasa en todo el interior, pero en Capital y en algunas zonas de Gran Buenos Aires, la verdad que uno va a las bibliotecas y no tienen nada que ver con lo que eran las bibliotecas de cuando nosotros éramos chicos. Son bibliotecas muy nutridas, coloridas, donde los chicos circulan muy libremente, donde saben dónde tienen que ir a buscar lo que quieren. A mí me parece muy interesante y relativamente nuevo. Si uno se acuerda cuando uno iba al colegio que usaba el manual, ¿no? Claro. Ahora, o el libro de lectura. El libro de lectura, entonces es otra historia. Sí. O los libros no se tocan o no se cambian de lugar. Exacto. Y eso era terrible. No se marcan. No, y además estaban forrados, en mi escuela estaban forrados de papel azul araña. Sí. Con etiquetita. Con la etiqueta, sí. Pero ahora hay biblioteca de aula. Y Bueno, esas también. bibliotecas son circulantes y los chicos pueden llevar libros a su casa. Y otra cosa que yo observo es que el libro ya no es un regalo tabú. Antes le regalabas a un chico un libro y parecía que el chico quería un juguete. Quería un juguete. Claro. Y ahora lo aprecian. Lo que pasa es que muchos de estos libros, además, no es solo la lectura, son muy atractivos como objeto. Entonces, es que en realidad tenemos que competir con los juguetes, ¿no? Claro. Entonces los libros, y además que los chicos hoy en día cada día están más con la cosa de la televisión, el internet y qué sé yo. Y si los editores no tratamos de hacer los libros más atractivos, vamos a perder ese mercado. Entonces nos esforzamos, yo creo que en hacer, además hay ilustradores muy buenos, hay distintas técnicas para hacer libros, bueno, de plástico, de tela, con cosas que se mueven, y después, bueno, los libros ilustrados cada vez más. Y eso, bueno, compite y realmente compite bien, me parece. Los chicos los quieren. Los chicos sí les gusta. Es notable, porque todo atenta contra la lectura, ¿no es cierto? Y sin embargo, los libros para chicos, a mí me llama mucha atención eso. Yo creo que... Perdón. No, por favor. No, iba a decir algo que viendo un poco lo que pasa con los chicos, yo observo mucho, tengo muchos nietos, y veo que los chicos juegan hoy en día, juegan un rato, miran televisión, un rato juegan con la tableta, y un rato leen libros, o sea, el libro no es que se desapareció por la televisión o por la tableta, sino que suman, son más cosas en las cuales trabajan. ¿Y con el adulto pasa eso también? Sí, yo creo que sí. ¿Suma? El adulto lee en la tableta. Claro, directamente lee en la tableta. Yo creo que las dos cosas. No, nosotros no, pero digo, nosotros estamos muy habituadas. Yo vengo de otro siglo. Pero Para es mí una sigue siendo el pregunta. libro. Gloria Rodríguez, que dirigía la editorial Sudamericana durante tantos años, ahora se dedica a la literatura infantil y abrió una editorial de libros para chicos. Sí, así es. ¿Por qué buscaste ese segmento? ¿Por qué dijiste ahora que dejé la editorial, voy a hacer libros para chicos? Bueno, no solo estoy haciendo libros para chicos, pero lo hice porque me encanta, me parece muy atractivo, me parece una cosa que es más creativo para el editor, ¿no? Es decir, el editor recibe un texto, una hojita o unas hojitas en blanco y negro escritas, y entonces uno puede pensar e imaginar cómo va a ser ese libro. Entonces vos podés imaginar un libro de tapa dura así, podés imaginar un libro más chiquito, con ciertas ilustraciones, y eso me parece que es súper creativo. Y eso es lo que me divertía, ¿no? Es como un desafío más grande que hacer una simple novela o un ensayo, que tampoco uno puede delirarse a hacer disparates, ¿no? Ahora digo, te les pregunto como autoras, ¿dónde está el lugar del texto? Porque si todo es así tan atractivo, digo... Empecemos por el texto. Empecemos por el texto. Es el tapiz inicial. ¿Qué textos reciben hoy los chicos? ¿Cuáles son los textos? ¿Siguen los textos de terror? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que atrae a los chicos? ¿Qué es lo que ustedes están escribiendo? Yo creo que es muy variado el campo. Creo que no es para nada homogéneo. Creo que casi te diría que cada chico es distinto. Por supuesto hay tendencias, pero me parece que sí, a los chicos no necesariamente tiene que ser de terror o de un género determinado. A los chicos les gusta algo que esté bien escrito desde algún punto de vista, que tenga una sustancia. Por lo general creo que les gusta lo que tenga humor y que tenga una sustancia, que pase algo, no que sea algo anodino, insulso. Y que además sea accesible. Eso no quiere decir que tengan que estar escrito con palabras tontas. No, pero claro. Pero que sea accesible. Que le esté hablando al chico. Y que tenga sustancia, sobre todo. Ahora vos, Adela, que sos autora,
es el proceso inverso que Gloria. Después decidiste también tener tu propia editorial. Sí, yo creo que casi unos 30 años después de empezar a escribir y de publicar, decidí poner una editorial. Todavía no sé muy bien por qué decidí hacer eso. A veces me digo que es una locura, pero bueno, ya estoy embarcada y tendré que seguir embarcada en esa locura. ¿Cuántos años hace que tenés la editorial? Este año se cumplen 10. Bueno, no es poca cosa que se haya sostenido 10 años. No, no es poca cosa. Silvia, ¿vas a poner una vos también? No, yo no. No, yo sigo escribiendo. ¿Y cómo ves la experiencia de escribir hoy para chicos? ¿Qué leen los chicos? ¿Qué pasa ahí? Yo coincido con Adela que es muy variado, que es uno tiende a hablar de los chicos como una masa un poco informe, pero la verdad que hay mucha variedad como personas adultas. Claro. Pienso que los chicos lo que agradecen es ser respetados por un lado, y que se les propongan textos que les provoquen emociones. El terror les gusta porque les provoca miedo, les gusta el humor porque los hace reír, les gustan las historias de amor porque les producen otro tipo de conmoción. Me parece que ese es el punto. Durante mucho tiempo, y todavía coexisten y conviven muchos textos que están vaciados de contenido. Se pensó que la literatura infantil era, digamos, tenía que hacer más pie en lo infantil, en la cosa, o en aspectos pedagógicos, que en la búsqueda estética. Eso pasó totalmente ya, la etapa pedagógica. No pasó totalmente. Lamentablemente no. No, lamentablemente no. Coexiste. Yo soy de la idea de que la literatura es literatura. Es literatura, es ficción, es búsqueda estética, es provocar emociones. La verdad que yo con mis textos no pretendo enseñar ninguna cosa. No, literatura, está claro. Lo que pasa es que la literatura, en tanto es un arte, por el solo hecho de ser un arte, enseña pero por algo. Supuesto, bueno, de otra manera, hay otras posibilidades. Pero no está la intención didáctica concreta. No, hay una intención a priori, digamos. Pero por supuesto. Y Ana María también, empezaste, durante toda tu vida has sido editora general y también ahora decidiste tener... Empecé como editora jurídica. Fíjate vos, claro. Sí. Y ahora editora de libros para chicos, no hace tantos años. 5 años. 5 años. Sí, la verdad. ¿Se equivocan? ¿Pasa eso que decís, ha puesto este libro y no funciona como los libros para adultos? Sí, por supuesto, totalmente. Todo el tiempo. Esa es la gracia. Claro, también. ¿no? Esa es la desilusión, porque uno los hace con mucha ilusión. Claro, decís, va a andar fenómeno y no, y otro, es lo mismo, digo. Sí, pasa lo mismo. ¿Quién elige los libros para chicos? Porque este es un programa para adultos en general. No sé si, capaz que nos ven chicos, pero no es el público habitual. Yo procuro que lo hagan mis nietos, que ¿eligen los chicos conmigo, o eligen los padres, los maestros? Pero después de una preselección que hago yo, ¿no? Y eligen los maestros mucho, lo que se lee en la escuela, obviamente los bibliotecarios, los maestros, en las casas muchas veces eligen los adultos, pero si a un chico, después de haberlo, digamos, formado en la lectura y de tener libros en su casa y de tener libros en la escuela, lo largan, por ejemplo, en la Feria del Libro, yo creo que pueden elegir bien los chicos, porque saben, por ejemplo, en los últimos tiempos a mí lo que más me llamó la atención es cómo saben leer las solapas, las contratapas, buscar, buscar donde ellos saben que pueden recibir información que sí, un chico de 7 años para arriba sabe analizar el libro y sabe que quiere y lo comprarse. Que le gusta. Claro. Lo que le gusta como a los adultos. Hay una etapa en la que necesariamente, creo, cuando son muy chicos, cuando todavía no saben leer, quizás, pero ya se pueden acercar a los libros, existe la intermediación de un adulto. Claro. Y en eso también hay que destacar en los últimos años el gran trabajo de muchos de los que se llaman mediadores de lectura. Los adultos son los mediadores de lectura, maestros, padres, abuelas, tíos, lo que fuere, pero que a veces han hecho mucho para que los libros tengan esta difusión que tienen hoy entre los chicos y que puedan estar a la par de un juguete quizás. Claro. Pero llega un momento, coincido con lo que dice Silvia, en que si los chicos han sido mínimamente formados en la capacidad de elegir libremente y responsablemente, están en condiciones de... Y ellos dicen, mami, papi, quiero tal libro. Además, si vos los dejás en la casa, ellos van a elegir el que más les gusta de la biblioteca y vas a ver que van a ir a ese libro y van a repetir y contármelo de vuelta y contármelo de vuelta. Y ellos eligen ya, después de todo lo que tienen en su casa, obviamente. Ellos eligen. Así que la mayoría son textos de autores argentinos, perdóname, Silvia.
¿Los que más circulan son textos argentinos? O... Nosotros, los que más vendemos son textos argentinos, y después tengo clásicos. Hay muchísimos autores argentinos, inclusive literatura para adultos escriben también para chicos. Sí. Muchos. Es así. ¿Quién iba a decir algo que yo corté? No, yo no importa, no, iba a decir en relación con esto de lo que eligen los chicos, me quedé pensando que muchas veces los chicos eligen algo que a nosotros no nos gusta. También hay que, es importante destacarlo. Y lo que me parece es que lo mejor que uno puede hacer en esos casos es no oponerse, acompañar con esa lectura y escuchar a ver qué es lo que están, eligiendo, mirar y proponer en todo caso otra cosa, porque pero sería muy, ese y lo compro, digamos, si lo sería comprar, claro, sería como muy idealístico creer que los chicos siempre eligen inteligentemente y la mejor literatura. La televisión también los tiene ganados y eligen cosas en relación. También la ilustración los llama más o menos. Pero también los adultos, para los adultos es válido que no siempre elegimos bien. Pero lógico. Y este es un momento, y debe pasar lo mismo con la literatura infantil. Uno va a las librerías y hay tal cantidad de libros, todas las novedades del mes, que se tapan unos a otros, y por ahí puede confundir, y están caros, y te equivocás y ya compraste ese, y por ahí hasta el mes siguiente no compras otro. Es muy fácil hoy equivocarse también, con los libros. El libro está así de lomo, ¿verdad? Entonces la elección se es hace bastante difícil. complicado, y debe pasar también con los libros para chicos, porque hay una cantidad impresionante. Pero yo creo preferible que el chico elija algo que a uno no le gusta a que uno elija algo que al chico no le gusta y se lo ponérselo a él. Y le saque el gusto de la lectura. Ahí está. Y por ahí le quita las ganas de leer, ¿no? Esa es la responsabilidad. En eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Que si el chico se aficiona a leer, después va a ir eligiendo mejor o lo podés guiar. Pero si no lee nada, es imposible. Entonces, bueno, a veces no te gusta tanto, pero déjalo que se aficione a leer y después lo vas guiando de alguna manera, ¿no es cierto? Lo importante primero es que lea. Que lea. Claro, yo creo que en esto de que los chicos lean más tuvo mucha influencia los médicos recomendando que le leas 10 minutos todas las noches, que te vean con un libro, y eso que lo hizo acá la Sociedad de Pedagogía. Creo que ha sido de pediatría, ha sido muy importante. Y tiene que ser, ¿no es cierto? Sí, es un movimiento mundial, ¿no? No se inventó acá y creo que por eso el libro infantil vas a las ferias y realmente ocupa un lugar importante. Se entendió la importancia de que al chico se le lea un cuento. Ahora habría que también recalcar otra cosa, ya que estamos. Sí, en eso está. No, que se había hablado mucho de la presentación de los libros, que me parece necesario que sea buena, pero yo haría un llamado de atención a los editores. Total, acá son 3 editoras, yo no puedo decirlo, a que a veces se permita innovar en los textos lo que de pronto sí se permite en la innovación de la ilustración. De la imagen, claro. Me parece que a veces hay como mucho packaging, y en función de eso se permite al ilustrador, al artista, hacer cierto despliegue, y cuando llegan textos que son un poco más polémicos o un poco más experimentales, no hay la misma apertura. Y en ese sentido yo hago ese llamado de atención porque últimamente he leído mucho de lo mismo. Y nada, ya que tengo acá 3 editores, porque no se los voy a decir. Tomen nota, por favor. Ahora, eso me interesa. ¿Qué es eso mismo? Ese mucho de lo mismo, ¿qué es lo que hay mucho? Bueno, mucho de lo mismo son historias que pueden ser lindas de pronto, que se proponen tocar cierto tema que aparece como polémico o como tema tabú, pero desde una perspectiva por ahí muy tradicional en cuanto a la estructura, o muy poco polémico, de pronto con personajes muy estereotipados. Vos querrías un poco más de riesgo. Y yo he visto textos, yo doy un taller de escritura, textos que tienen un poco más de riesgo desde el punto de vista de la escritura, desde lo poético, o desde incluso cierta estructura más compleja. Y son textos rebotados exactamente por esa razón. Claro. Y de verdad que son textos buenísimos. Entonces, bueno, hago este llamado, y estuve leyendo unas cuantas notas que salieron en revistas literarias también al respecto de eso, porque
el texto termina chanchándose si no hay bueno, crecimiento. Es verdad que también hay que trabajar con los maestros en eso, ¿no es cierto? Porque en eso a veces son muy estructurados y en cuanto hay algo, una mala palabra, una cosa así, bueno, no, ya no el libro no entra porque, bueno, porque los padres se pueden quejar, por lo que, entonces también... Ahí están los mediadores que decía los mediadores funcionan mucho en ese sentido, ¿no es cierto? Pero quizás lo que dice Silvia va un poco más allá de que si hay una mala palabra o no, me parece también. Más en la estructura del texto. Claro, algo más arriesgado. Más arriesgado literariamente, no solo de tema. Estaba pensando en en un texto de una alumna que es una poeta buenísima y escribió una serie de cuentos de un circo. Ahora, todo el texto, su pura poesía, es bellísimo y a la vez está contando una historia muy potente todo el tiempo. Y ella me mandó las devoluciones que le hicieron de las editoriales en relación a por qué no se lo iban a publicar. Y tiene mucho que ver con esto que yo estoy diciendo, no quieren asumir riesgos. Uno de los riesgos podría ser que las maestras no lo elijan. Yo lo puedo comprender en un sentido, pero me parece que habría que abrirse. Bueno, algunos no van a entrar a la escuela. Estaba pensando, Silvia, que probablemente también pase eso también con los textos para adultos, ¿no? Es posible, claro. Las editoriales son empresas comerciales y por ahí les cuesta arriesgar en un momento más también hay mucha pero limitación en el lenguaje. Tiene que ser más porteño porque si no parece que no lo entendieran, no podés, viste, eso también juega. Hay muchas cosas el que uso te van de las como palabras, no sé, si la pones lavabo ya no te lo toman. Sí. En ese sentido me gustaría decir dos palabras sobre este tema desde mi punto de vista de autora y de editora. Yo empecé escribiendo algo que nadie quería publicar. Durante mucho tiempo me costó mucho, porque yo escribía teatro. Por eso abriste tu editorial. No, escribí la editorial después de 30 años de ya venir publicando. Pero yo empecé escribiendo teatro para chicos. Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Esa fue la primera obra que escribí. Sí. Bueno, y nadie me quería publicar y las editoriales a las que veía me decían este cliché. No publicamos ni teatro ni poesía porque no se venden. Finalmente Coligüe me publicó 2 libros de teatro y después seguí y hoy tengo libros publicados en casi todas las editoriales o la mayoría, de acá y de otros países de habla hispana también. Pero era una forma que no era aceptada, teatro y con rima. Y hoy y con escribí de esa forma y sí se acepta. Y sí, claro, es un éxito. Totalmente. Y como editora, no tengo un fondo demasiado grande, tengo una editorial que es un microemprendimiento, pero yo creo que un buen porcentaje de los libros de la editorial son de poesía. Y a veces hay gente que me dice, pero vos estás loca, ¿cómo vas a editar tanta poesía? La poesía no funciona, no se vende. Bueno, no sé, yo creo que si se trabaja bien, a los chicos les encanta la poesía. Y por eso, bueno, yo me arriesgo. No es una cosa segura, pero creo que también vale la pena arriesgarse. Yo creo que todo esto que están diciendo se puede aplicar perfectamente a la literatura para adultos y es lo mismo. Obvio, no se arriesga con poesía, pero obvio. ¿no es cierto? Bueno, es más, los problemas son los mismos. El oficio de editores es arriesgar. El oficio es arriesgar, pero también la realidad los limita en muchos aspectos. Sí, voy a ir al corte, pero rapidito, han traído tantos libros, les pido cada una, muestre uno, recomiende el que más les gusta que hayan editado o escrito o lo que fuera. Muy rápido tiene que ser esto. Bueno. A mí me gusta empieza El gondolero y la ballena. ¿Cuál, Ana? El gondolero y la ballena. ¿De quién es el gondolero? De Luciano Saracino, Fernando Rosia. Muy bien. Y las ilustraciones son excelentes. Tenemos unos por ahí de Virginia Gallo también, querida amiga. Gloria. Yo elijo Pura Panza de Elisa Porcelli, que es una chica joven, una escritora joven que creo que tiene mucho futuro. Me encanta cómo escribe. Y las ilustraciones son de Eugenia Novati, que también es una ilustradora. Y habla de un chiquito que está por tener un hermanito y bueno, y se pelea con el papá por la panza de la mamá. Adelante. Bueno, yo me corro a un costado como autora y voy a hablar como editora. Generosa, voy a mostrar muy bien. El placer de leer, de Alicia Salvi, con ilustraciones de Matías Acosta, que es un muchacho uruguayo que para mí es genial. Y bueno, es un libro que a mí me encanta, es un libro que desafía, no es un libro del montón, no es un libro convencional,
Y yo estoy muy contenta de haber podido editar este libro. Perfecto. Silvia. Bueno, yo, el que acaba de salir en realidad, que se llama Calle de Rondas, que viene con un CD grabado por el grupo musical Cinco Encantando, que son las rondas tradicionales, y yo lo que escribí para este libro fue una variación sobre cada una de las rondas. Entonces en el CD está la ronda y la variación. No encuentro el CD para mostrarlo, pero bueno. Ahí está el libro, señores. Cántalo. No, cantar yo no canto. Las ilustraciones son de Laura Micheli. Y hay una ilustración. También funciona, perdón que interrumpa mucho eso, ¿no? Libro con CD, libro con algún objeto, con un juguete, he visto mucho. A mí me gusta mucho la música, entonces... Claro, pero está bien, perfecto. Quiero decir que, bueno, todos estos libros están en la Feria del Libro Infantil, supongo, que está abierta hasta el 28 de julio, de 11 a 20 y los fines de semana a partir de las 14. La entrada cuesta 25 pesos, pero los menores, jubilados, docentes, discapacitados y pensionados tienen entrada gratuita. Anda muy bien la feria, ¿cierto? Sí. Hay mucha gente que está yendo en las vacaciones. Muy linda. Yo sé, cuando era mi hija chica íbamos siempre, porque es un muy lindo programa para llevar a los chicos. Pasan toda una tarde, pero con montones de actividades y no es una salida cara, aunque haya que pagar la entrada del adulto por la cantidad de cosas que pueden hacer. Hay todo y las un mundo horas, ahí adentro. Hay un mundo ahí, hay un mundo ahí. ahí. Y lo importante es esto, que se estimule la lectura de los chicos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Enseguida volvemos, no se vayan.